¿Hicieron el ejercicio que yo les dejé, niñas? Sí, sí, lo hice. No sé, yo sí lo hice. Anaís, ¿lo hiciste? Sí, profe. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 0,033 newtons partido por masa. Sí, a mí me dio lo mismo. Y entonces, aquí está. O se resolvió el ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo acertaron. Entonces, están bien. Entonces, ahora vamos para soluciones no ideales. Ideal y también ideales, que respetan la ley de Henry y la de Rawls. ¿Ya? Soluciones diluidas ideales se describe como el límite de la fracción molar a 1 o a 0, es decir, que la primera la componente del soluto o el solvente puede ser 100% o 0%. ¿Ya? En el caso de B sea un solvente de disulfuro de carbono, se aplica la ley de Rawls para el disulfuro, porque las moléculas mayoritariamente son apolares y pasa de un estado sólido o líquido a un estado gaseoso. ¿Ya? Cuando se va de 100% del solvente y cuando está al 0% solvente y 100% soluto, se aplica la ley de Henry y tenemos presión del dióxido de sulfuro es igual a la fracción molar por la constante. ¿Ya? La ley de Henry, de Rawls, va a ver lo que es presión y la ley de Henry va a ver lo que es la constante de la mezcla de soluto y solvente. Esta ley de Henry uno lo puede ver mayoritariamente en los gases que están disueltos en el océano, como el CO2, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros. Creo que ustedes ya lo vieron el semestre pasado, ¿o no, niñas? Sí, profe. Entonces, según la ley de Henry, se etiqueta como la constante B, la constante de la fracción, y podemos ver que también depende del soluto. ¿Ya? Acá tenemos las desviaciones, tenemos que la constante es mayor que la presión solamente del solvente. Acá tenemos la curva real y la ideal según Henry y aquí según Rawls. ¿Ya? Nosotros podemos ver que para Henry sirve en soluciones bien diluidas, es decir, soluciones que el solvente sea mucho mayor que el soluto. Si nosotros podemos ver, acá está la mitad, y esto sería en torno al máximo 20%, una cosa así aproximadamente. Y la ley de Rawls solamente se aplica en cuando es prácticamente soluto. Por lo tanto, esta también sería una mezcla no ideal, porque no respeta ninguna de las dos leyes al 100%. ¿Ya? Aquí podemos ver la presión, que es la presión parcial del disulfuro de carbono va a ser igual que la presión parcial del solvente. Y acá que la constante del solvente como la del soluto van a ser las mismas. ¿Ya? En una solución diluida ideal, el solvente A, la fracción molar es prácticamente 1, en diluciones muy diluidas, y respeta, eh, cuando está muy diluido, respeta la ley de Henry. ¿Ya? Y acá tenemos la ecuación. Y en una solución
muy concentrada, respeta la ley de Raoult. ¿Por qué creen que pasa esto, niñas? Porque se ven el tipo de interacciones que tenga, ¿ya? Cuando ya está muy diluida, van a ser prácticamente interacciones soluto-solvente, ¿ya? Donde no va a haber interacción soluto-soluto. Y eso está considerado la ley de Henry. Para la ley de Raoult está considerado mayoritariamente lo que es interacción soluto-soluto. Por eso la ley de Raoult respeta solamente en soluciones muy concentradas y la ley de Henry en soluciones muy diluidas. Nosotros podemos ver que en esta parte que no respeta ni la ley de Henry ni la ley de Raoult está cerca del 50% de la mezcla, es decir, 50% soluto, 50% solvente, lo cual nos dice que en estas soluciones hay interacciones tanto soluto-solvente como soluto-soluto y solvente-solvente, porque esos son los tres tipos de interacciones que hay: soluto-soluto, soluto-solvente y solvente-solvente. Esta es una fase real, la fase líquida, la fase gaseosa, y acá nosotros vamos a poder determinar el número de platos. Acá tenemos las presiones de A y las presiones de la componente B, siendo este de 0 a 1 de componente B. ¿Ya? Acá podemos seguir la ley de Henry y aquí la ley de Raoult. ¿Ya? Si nosotros podemos ver que la ley de Henry y la ley de Raoult en una mezcla no ideal, en una mezcla real, es menor que el de las ecuaciones de ley de Henry y de Raoult. ¿Por qué creen que se debe a esto, chicas? ¿A qué creen que las presiones parciales de A van a ser menores o las presiones parciales de la presión de la componente B y A van a ser menores que los porcentajes teóricos? ¿Ya? ¿A qué creen que se deba? Eso debe significar que las interacciones entre el soluto son mucho más fuertes que las interacciones soluto-solvente. ¿Ya? En interacciones solvente-solvente son mucho mayores que la de solvente-soluto. Son mezclas no ideales. ¿Ya? Y el fuerte comportamiento no lineal de los azeótropos. ¿Qué era un azeótropo? Niñas, ustedes que tomaron el curso el año pasado. ¿Recuerdan? No, profe. Un azeótropo es cuando uno tiene dos líquidos que no son totalmente miscibles entre sí, totalmente, que es una mezcla no ideal, pero se comporta como a la hora de sublimar, de evaporar, de volverse en estado líquido, se comporta como un solo componente, ¿ya? Y esta es la parte máxima, ¿ya? Este es el azeótropo, donde tanto la fase A y los dos componentes se comportan como uno solo, ¿ya? Y tenemos que los diagramas de presión son muy similares a los de temperatura, ¿ya? Y podemos tener azeótropos negativos como positivos. Podemos ver que las temperaturas son más bajas de la mezcla que el de las componentes por sí sola, ¿ya? ¿A qué creen que esto se deba? Porque acá aumenta la temperatura que el de una sola componente sola, y acá disminuyen.
teniendo la mezcla. ¿A qué cree qué efecto estará involucrado ahí, niñas? Yo se los dije recientemente. Se aumenta la temperatura, porque esta es la temperatura de ebullición de la componente A pura. Ya. Disculpen, niñas, el problema de esta metodología online. Ya. La temperatura de la componente A de ebullición es menor al de la mezcla. Y también el punto azeotrópico de temperatura azeotrópica es mucho menor, mucho mayor que la temperatura de ebullición que la componente B. ¿A qué se deberá esto, chicas? Al tipo de mezcla. Ya, pero el tipo de mezcla. ¿Pero qué tienen que ver la mezcla? Por ejemplo, si tenemos una mezcla que tiene este comportamiento, ¿qué interacciones o qué cosas ocurren para que la temperatura de la mezcla sea mayor que la de sus componentes puros? Se los dije delante. ¿Qué interacciones tienen que haber? Para ver si entendieron esta parte. ¿Qué interacciones predominarán en esta? Que la temperatura de ebullición es mayor que la de sus componentes puros. ¿Y qué tipo de interacción predominará en esta que la mezcla isotópica es menor que la de sus componentes puros? Ya que me dé la respuesta le doy una décima para la prueba, para que me responda correctamente. Profe, yo no sé, o sea, me confundí un poco en esta parte. ¿Y tú, Anaís? ¿En esto Em, estás confundida? ¿Tienes alguna idea? ¿Te doy tiempo para pensar? Estaba pensando por las temperaturas. Ya sí, pero ¿por qué la temperatura en esta mezcla isotópica es mayor que la de sus componentes puros? Doy 5 minutos para que lo piensen. A ver, niñas, para que quede bien claro. A ver si lo entienden, si no, vuelvo a repetir. Lo repito cuantas veces sea necesario, la cosa es que ustedes aprendan. Cuando las temperaturas, existen tres tipos de interacciones, ¿ya? La que es solvente-solvente, soluto-soluto y soluto-solvente, ¿ya? Cuando las mezclas, cuando existen estas mezclas isotrópicas, mezclas no ideales, es decir, que las interacciones de soluto-soluto son diferentes a las de
solvente-solvente y a su vez son diferentes que las interacciones solvente-soluto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay interacción soluto-solvente? La molécula hidratada de la mezcla se va a expandir. ¿Qué pasa si se expande esa interacción? Requiere mayor fuerza el cambiar de fase, de una fase líquida a una fase gaseosa. Por lo tanto, si la interacción solvente-soluto es mayor, la temperatura va a ser mayor, ¿cierto? ¿Se entendió esta explicación hasta el momento? Sí, ahí sí. En cambio, si yo tengo que la interacción es solvente-solvente y soluto-soluto son más fuertes que la de soluto-solvente, la molécula se va a contraer, ¿cierto? Porque va a estar solvente-solvente, soluto-soluto por aquí, solvente-solvente por allá, va a estar contraído. Porque van a ser más débiles la interacción, las fuerzas que hay entre sí. Por lo tanto, va a cambiar de fase con menor energía que sus componentes puros. Por eso en el segundo caso hay que ver que la mezcla isotrópica va disminuyendo y el punto isotrópico es menor que el de sus componentes puros. Si nosotros vemos en este caso que las interacciones son muy fuertes, soluto-soluto, ¿qué va a pasar? No se va a poder destilar y no es posible separar esta mezcla. En cambio, si las interacciones solvente-soluto son fuertes, se puede destilar la mezcla y ver y poder separar estas componentes. Por ejemplo, acá, las interacciones que tiene el agua con el alcohol son muy fuertes, ¿cierto? Son débiles, son enlaces de hidrógeno, ¿o no? Por lo tanto, se pueden separar. Pero nosotros vamos a ver que va a llegar a un punto máximo donde no va a quedar totalmente en sí puro el alcohol. Siempre va a quedar un resto. ¿Ya? ¿Quedó claro, niñas? Niñas, sí, Sí, profe. perfecto. Y acá podemos ver la composición de ebullición de azótropos. Etanol agua, como los mencioné, la que pueden ver, agua triclorometano, agua benceno, ¿ya? Por ejemplo, agua, etanol, temperatura de ebullición de cada uno, etanol, agua, 78. Punto punto de ebullición de la mezcla es menor, ¿ya? Acá triclorometano agua va a ser mucho menor la temperatura de punto de ebullición. Por lo tanto, les voy a hacer algunas preguntas, viendo las temperaturas de sus componentes puros y de la mezcla. ¿Ya? Entonces, en la componente agua-etanol, ¿cuál tipo de interacción predomina? Anaís. ¿Cómo, profe? ¿Qué tipo de interacción predomina en esta mezcla azeotrópica? Como lo expliqué delante. Porque entendieron lo que dije, ¿no? Las preguntas. ¿Cómo yo sabría qué tipo de interacción aquí predomina? No sé, profe. Viendo su punto azeotrópico y su punto de ebullición y ver las mezclas de sus componentes puros. Por ejemplo, agua triclorometano. El punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius y de triclorometano es 61,2, ¿cierto? Su punto azeotrópico es
16. ¿Ya? Y su punto de ebullición es 56 grados Celsius, coma 1. Por lo tanto, el punto de ebullición del punto azeotrópico, de esta mezcla azeotrópico, es menor que el de sus componentes puros. Por lo tanto, la interacción entre solvente, solvente, soluto, soluto, va a ser menor que la de soluto, solvente. Por lo tanto, en esta parte predominan interacciones solvente-solvente o soluto-soluto. ¿Ya? Y como vemos que la fracción molar es pequeña, entonces aquí predominan interacciones solvente-solvente. ¿Entendieron ahora lo que estoy preguntando? Anaís, Natalia. Si no, lo repito de nuevo con otro ejemplo. Voy a poner mismo. Sí. ¿Puede dar otro ejemplo, por favor? Por ejemplo, el agua benceno. ¿Ya? El agua, 100 grados Celsius, el benceno, 80 grados Celsius, el punto de ebullición. ¿Qué interacciones hay entre el agua y el benceno? ¿Interacciones fuertes o débiles? Va a haber una interacción débil, porque es un compuesto orgánico polar, un agua que una molécula polar. Por lo tanto, nosotros por su tipo de enlace, sin interacción solvente-soluto, podemos ver que esta mezcla isotrópica predomina las interacciones soluto-soluto, es decir, el del benceno-benceno, y agua con agua, que el de benceno con agua. ¿Ya? Por lo tanto, su punto de ebullición de la mezcla isotrópica es menor que la de sus componentes puros. ¿Se entendió ahora? Creo que sí. Por ejemplo, explícame el agua tolueno. ¿Qué tipo de interacciones predominan? Tendría que ser igual, o sea, va a tener como una interacción débil igual. ¿Ya? Y va a ser soluto-soluto y solvente-solvente por el tema de que el punto de ebullición es menor a la temperatura de los componentes puros. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Ahora dime tú, Anaís, el de disulfuro de carbono acetona. Explícamelo. Anaís. El disulfuro de carbono, profe, que sería el... Disulfuro de carbono, acá está. Disulfuro de carbono acetona. sería débil igual. ¿Ya? ¿Y por qué? Y ¿por la acetona o no? Sí. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos comprobar? Por su tipo de enlace. Perfecto. Hoy me adelanté. Ahora vamos a ver propiedades coligativas. Estas propiedades, pero ¿se entendió lo de mezcla isotrópica? ¿Dudas, consultas que me quieran hacer? No, profe, por lo último, o sea, como que me quedó un poco más claro. Ya. Ya. Ahora, con propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son propiedades de soluciones de límite bien diluidos, donde un solvente A y un solvente B tienen interacción. Y vemos que los números de solventes son mucho mayores que los del soluto. Estas propiedades tienen directo resultado con el potencial químico de la mezcla, que es mucho menor que el potencial químico del compuesto puro o del solvente puro.
donde se pueden hacer medidas de concentración muy populares como fracción molar, ¿ya? Como sabemos que la fracción molar de B, sabemos que es número de soluto dividido por los números del solvente más el soluto. Como sabemos que los números del solvente son mucho mayores que los del soluto, y los números de moles del soluto tienden a 0 y queda esta ecuación directa. Se puede calcular molaridad, ¿ya? Y el peso molecular de la especie del solvente o el soluto, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago propiedades coligativas, yo puedo determinar experimentalmente el peso de el cloruro de sodio o la sal común, que se ocupa mucho. ¿Para qué sirven estas propiedades coligativas? ¿Para qué creen que sirvan? Esto sirve mucho, por ejemplo, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, lo ocupan en invierno generalmente, porque las calles allá se congelan en invierno. ¿Y qué tienen que hacer para descongelar? Porque si la vereda, las aceras, las carreteras están congeladas, los autos que van a pasar van a patinar y van a pasar de largo, lo cual va a provocar muchos accidentes. Entonces, ocupan estas propiedades coligativas para disminuir el punto de fusión, aumentar el punto de ebullición, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay 4 propiedades coligativas. Lo que existe es disminución del punto de presión de vapor, ¿ya? Esto cuando estamos hablando mezcla de gases, elevación del punto de ebullición, esta mezcla sólido-líquido, o descenso del punto de fusión, el cual vamos a ver nosotros en el laboratorio. Natalia, ya está Las la guías, guía del laboratorio. sí. Ya, Sí. pero ¿le subí todas o fue otro curso? No, sí, las subió todas. Ah, ya, Habían perfecto. como... ¿Mm? Son 4. Sí, entonces sí, es que eran hartas. Sí, perfecto. Y podemos ver la presión osmótica, ya que se verá afectada. ¿Ya? ¿Me dan un minuto que justo están llamando del trabajo? Sí, profe. Chicas, dejemos la clase hasta acá y continuamos a las 6. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos vemos a las 6. Sí. Ya, profe. Chao. Ya, Chao, profe. chao. Chao.